Mi nombre es Lucas Gómez, soy desarrollador inmobiliario y hoy tengo un sueño, crear la comunidad más importante de educación financiera y bienes raíces en América Latina y poder coinvertir con cada uno de ustedes. Bueno, buenas tardes. El día de hoy nos encontramos aquí con Alejandro Ruiz, gerente de Quantum Soluciones Financieras, una compañía de factoring. Ahorita nos va a explicar nuestro segundo invitado en esta nueva generación del podcast de Raíz. Con él vamos a estar hablando de su historia como empresario, de sus vivencias a nivel empresarial, cómo ha ido creciendo y de cualquier tema. Alejo, esto es sencillo, esto filosóficamente es sencillo y te lo decía ahora. Esto es un podcast donde como anfitrión estoy invitando empresarios y personas que admire, porque realmente no estoy atado a solo empresarios. Aquí podría invitar un músico, podría invitar un deportista, un médico, el que sea. Realmente lo que quiero es, por ahí hay un dicho y yo creo que ese debe ser como el objetivo de este podcast, y es, uno es con quien se rodea. Entonces un poco lo que yo quiero abrir las puertas acá y de alguna manera transmitir es personas que lo están haciendo bien, personas que tienen que entregarle algo a la comunidad, personas que pueden sumar y que traen optimismo y progreso para el país. Invitarlos a este podcast, tener una conversación abierta donde las preguntas pueden ir y venir, como sea, y al final es compartir un rato y tratar de sacar de ese rato el mayor provecho. Entonces, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. No, Lucas, muchas gracias por la invitación. Bueno, un poco novato en estos temas de podcast, pero interesante el tema y poder tener esta charla y compartir, digamos, como, bueno, un poco la experiencia de lo que ha sido generar empresa, tener, digamos, desarrollar negocios, particularmente en lo que estoy, que les iré contando. ¿Cuál es tu perfil? ¿Cómo arrancaste? Es que bueno, vos y yo nos conocemos, yo creo que por ahí 15 años, y nos bueno, conocemos de bolsa. Más, porque 15 años lleva la empresa. ¿Cuánto? Ok. O sea, nosotros nos conocimos en un curso de trading. ¿Cómo se llama? Pristine. En Pristine. Pristine, te estoy hablando, yo creo que nos conocemos. Para los que no sepan, existía un curso de análisis técnico. Esa es una de las alternativas que utilizan los traders en el tema de bolsa, que es mirar gráficos y el historial de precios para tomar decisiones. Eso fue hace 1000 años. Eso fue año 2003, 2004 más o menos. O sea, perfectamente nos conocemos hace 20 años. Eso hace parte de mi otra etapa de la vida. Exacto. Cuando quería ser trader y solo pensaba en bolsa. Yo no me acordaba ni siquiera de Pristine. Sí. No, básicamente pues yo digamos, trabajé en varias firmas comisionistas de bolsa. Digamos, salí de la universidad y ¿Qué estudiaste? Administración. Administración. Después hice una especialidad en economía y arranco como practicante de una firma de bolsa. Serfinco, ¿no? No, yo arranqué una que se llamaba en su momento Pichincha Valores, después hoy en día es Global Securities. Arranco ahí como practicante y arranco como practicante en el área de fondos. Y se van dando como ciertas, digamos, como situaciones, yo diría que medio particulares, y es que mi jefe renuncia, me dan la oportunidad de tomar, pero muy rápido, o sea, yo era practicante, mi siguiente jefe también renuncia al tiempo, es decir, al cabo de año y medio o 2 años estaba gerenciando el fondo. Entonces, pues fue una firma pequeña en el momento. Vení, con todo el respeto, un poco irresponsable, sí, lo que es. Es que era la bolsa de la época, era la bolsa de la época que era demasiado comercial, poco técnica, y se van dando una cantidad de cosas. Y posteriormente a esto me invitan de Serfinco y me voy. ¿Eso es qué año? 2000. Yo arranco en el 99. ¿Como practicante? 98, 99, sí. ¿Y estabas en fondos ya para el 2002, más o menos? 2001, finales, 2003. Yo no me había graduado de la universidad. Yo creo que me gradué en el 2003. Bueno, lo que pasa es que vos y yo tenemos una diferencia de edades. Yo entré bolsa 2007 y todavía era... Yo creo que todavía era como el lejano oeste. Era totalmente opuesta a lo que me tocó a mí. O sea, a mí me tocó los finales de la bolsa de Viva Voz, donde todavía se cantaban precios. Ah, ¿te tocó? Y me tocó ¿En el edificio? En el centro. En el centro. O sea, digamos que me tocó esa parte final, cuando las bolsas eran 3 bolsas en Colombia, en la bolsa de Medellín, la bolsa de Bogotá y la bolsa de Occidente. A mí me tocó el proceso, digamos, cuando ya se unifican las bolsas en la bolsa de valores de Colombia, pero digamos todavía me tocó empezar en la bolsa de Medellín. Que era en el Parque Berrío, un edificio con unas puertas doradas. Sí. La fachada exterior era espectacular, después iban a hacer un centro comercial.
y lo hicieron después. Ah, sí. Sí, sí. Hace rato no paso por allá. Ahí quedaba la bolsa, digamos que ahí era donde se cantaban los precios, pero las firmas, las oficinas de las firmas, pues quedaban en diferentes lugares. ¿Y te tocó ir a la bolsa a cantar precios? No, porque yo como de hecho arranco trabajando en el área de fondos, entonces digamos que nosotros no estábamos en el día a día del tema de la ronda, pues, de la rueda de acciones. Pero digamos que existía ese tema todavía, o sea, todavía estaba terminando esa época en la que era viva voz, pues pujaban precios a viva voz. Yo logro entrar a bolsa más o menos 2006. Okay. Y antes de eso ya había invertido en bolsa mucho y veía con un romanticismo esa época. Claro. Y le contaban a uno las historias de que eso eran unos salvajes, pues. O sea, habían empresarios muy importantes, pero también le contaban a uno las historias de los excesos. Como era esa bolsa, pues, a viva voz. Tomaban trago en la rueda, o sea, en la rueda. Era un tema de negociación pues digamos, era hasta prestigioso, digamos, era un tema de hombres de negocios, más parecía un club que otra cosa, digamos que era, sí, era frecuentar un sitio donde todas las firmas en ese momento eran los nombres de los fundadores. Así es. Y esos fundadores estaban allá. Así es. Digamos que a mí me toca como ese final de esa época, porque ya, digamos que ya a partir del finales o sea, 99, 2000, cuando yo empiezo, la bolsa ya estaba empezando, pues ya había un proyecto de unificación de bolsas y había unos primeros borradores de tecnificar la bolsa un poco más. Por ejemplo, cosas como que en esa época no se valoraban a precios de mercado, todo era, digamos, como hiper mega subjetivo, los títulos muy limitada la bolsa, acciones, bonos, todavía no había un mercado desarrollado en temas de monedas, me estoy refiriendo pues a Colombia. Entonces yo arranco ahí, nosotros lo que teníamos en los fondos, en esta comisionista, era títulos de renta fija, sobre todo de emisores de bancos, digamos bonos y CDTs, era lo que normalmente... Y había una serie de otros tipos de títulos, TIDIs, bonos agrarios, bonos... ¿Lo grande era qué? ¿La renta fija en esa época? Sí, renta fija era lo más grande. No, bueno, lo que pasa es que, digamos, por ejemplo, la Bolsa de Medellín tenía una costumbre muy fuerte en acciones. Sí. Pero en los fondos en los que yo trabajaba inicialmente, o los que tenía esta firma, no teníamos un fondo de acciones. Entonces se hacían operaciones de renta variable, acciones, pero no a través de los fondos. Ya después yo me voy a trabajar a Serfinco, que era una compañía, digamos, que en ese momento también tenía muy buena plan, digamos, de negocio en temas de fondos. Estoy en Serfinco como hasta el año... ¿Llegaste a fondos? A fondos, también a administrar fondos. Ahí lo que hicimos fue, digamos, la puesta a punto, nacimiento de varios fondos dentro de renta fija, y en esa época se utilizaban muchos fondos que lo que lo diferenciaba eran los plazos. Había fondo a la vista, fondo a 180 días, fondo a 90 días. Esa era como pero era mucho renta fija. Renta fija, y ahí desarrollamos... Y el de acciones siempre había uno de acciones. Pero eran pocas firmas las que todavía tenían en ese momento o tenían fondos de acciones. Digamos que todavía era muy inclinado a renta fija. Serfinco de hecho monta un fondo en TES, que digamos que eran títulos de deuda pública colombiana. Pero básicamente era una mezcla de activos de renta fija local, de emisores locales. Empezamos a innovar un poco, surgen algunos instrumentos de renta variable, pero indexado a dólares. Digamos que fue evolucionando un poquito el mercado. Ya digamos que después de esto, bueno, ahí duré un buen rato en Serfinco. Yo al final termino en una firma que se llama Bolsa y Renta, lo que hoy en día se conoce como BTG Pactual. Ese fue un tema muy interesante porque Bolsa y Renta era una firma que llevaba muchos años en el mercado, pues sobre todo Medellín, 40 años en el mercado, pero era una firma estrictamente enfocada en acciones, que era lo que tradicionalmente se hacía en Medellín. Y bueno, hay unos temas societarios donde un grupo compra una participación de Bolsa y Renta, que son unos ex Valores Bancolombia, pues Juan Luis Franco, Juan Manuel Velasco, todo este grupo de gente, y ellos venían con toda una idea de desarrollar los fondos. O sea, digamos que el norte de ellos era: hay que desarrollar los fondos. La firma no tenía fondos. Nada, pues al final es interesante porque llego yo como primer hombre de los fondos, o sea, me llaman para hacer el montaje de los fondos. Entonces fue un tema chévere porque no existían los fondos en Bolsa y Renta, no existía grupo, no existía equipo, y un poco lo que pasa cuando yo llego es... BTG es ¿cómo se llama? Juan Rafael Pérez. Juan Rafael. Entonces,
En esencia, lo que me entregan el primer día de trabajo es una carta de autorización de la super diciendo usted puede tener fondos y es monte todo el proyecto de los fondos. Entonces, digamos que pues eso era un poco la experiencia que yo había. Ahí era Bolsa y Renta, no te alcanzó a tocar BTG. A mí no me alcanzó a tocar BTG. Te tocó un proceso, pues te tocó mucho porque arrancas en el 99 y sales de Bolsa y Renta. Entré a Bolsa y Renta en el año 2000. Y saliste de Bolsa y Renta. 2008 para crear Quantum. 2008. Ahí ya había un proceso de consolidación importante de firmas comisionistas. Sí. ¿Qué fue por qué? Se dieron muchas cosas. Sí, digamos que ya había habido una primera fusión de algunas compañías grandes. Por ejemplo, lo primero fue la fusión de las 3 bolsas. Sí. Que eso tuvo mucho que ver con se empezaron, digamos, como a empezar a comprar compañías y otras que simplemente no prosperaron. Las compañías chiquitas empezaron a ser absorbidas por otras grandes. Dentro de las grandes también hubo movimientos, por ejemplo, inversionistas de Colombia se empezó a juntar con Interbolsa, que era una compañía que... Y entonces, bueno, este proyecto de Bolsa y Renta es muy interesante porque se montan fondos, pero no solamente ese era como el propósito digamos, del plan de acción, sino que adicionalmente, oiga, montemos fondos en mercados alternativos. ¿Qué es esa vaina de mercados alternativos? Entonces, mercados alternativos yo lo diferencio, había una cosa que era lo tradicional, que era acciones, bonos, sí, CDTs y monedas ya en ese momento, pero había un montón de instrumentos por fuera de bolsa, absolutamente legales, que de hecho se empiezan a regular en el año 2008 en adelante, pero no había, digamos, nadie que... ¿Cómo qué? Descontar facturas, descontar pagarés. Descontar facturas es factoring. Factoring. Es hacer negociaciones sobre títulos valores, que son títulos valores per se, pero que no se transaban a través de bolsa. Entonces hoy en día de hecho son como dos mundos, está lo que llamamos tradicionales y está lo que llamamos alternativos. En ese momento, te estoy hablando año por ahí 2006, Bolsa y Renta es una compañía que empieza como a ser pionera en ese tema. Dice, oiga, que hay una cantidad de instrumentos, no quiere decir que antes no se hiciera factoring se ha hecho en la vida de Colombia mucho tiempo, pero era una negociación, digamos, mucho más no formal, digámoslo así. La gente decía, sí, yo te presto plata y me pones en garantía las facturas, o ese tipo de cosas. El año 2000, entonces el año 2006 más o menos, decidimos montar un fondo de factoring. ¿Cómo se llamó ese fondo? Fondo de facturas, pues fondo... ¿Se llamaba así? Sí, yo creo que ese fondo ya ha tenido unas nuevas versiones después. Y ese fondo, digamos, empieza a llamar mucho la atención de la gente porque claramente tenía, al no ser regulado a través de bolsa, tenía unos diferenciales de tasa interesantes y plazos diferentes a lo que habitualmente había. Y empieza como a llamar la atención de inversionistas, no solo institucionales, sino de la gente en general. Entonces montamos un fondo y empieza a tener muy buena acogida. Después montamos un fondo que entra en el mundo de libranzas, por ejemplo. Libranzas es... créditos sobre la nómina. Sobre la nómina. Ese fondo, por ejemplo, llamó muchísimo la atención de la gente, de los inversionistas institucionales, porque en Colombia no había instrumentos de inversión de largo plazo. Digamos que, entonces, por ejemplo, un SURA, una aseguradora en general, un fondo de pensiones, tenían un reto muy grande y es que el pasivo pensional o los seguros a largo plazo. Se pagan en largo plazo, pero la plata que tienen que estar invirtiendo la tenían que invertir en el corto plazo. Eso es muy ineficiente. Eso genera... Pero una pregunta, ¿cómo uno de estos mecanismos alternativos, factoring, facturas, libranzas, sí, salarios, ninguno de esos son activos de largo plazo, me imagino? O sea, no, pero los créditos de libranza, por ejemplo, son de largo plazo. Hoy en día... ¿Ha sido un crédito de libranza a cuánto tiempo? Pues puedes tener créditos hasta 15 años. Ah, no jodas, yo creí que libranza era casi como un crédito de consumo, pues máximo 3 años. No, digamos que nacieron con plazos cercanos a 36 meses y todas cosas. Que es un crédito de consumo. Y se ha ido ampliando. Hoy puedes encontrar, digamos, te estoy hablando de 15 años, un extremo, pero digamos que el promedio fácilmente puede estar en 10 años, 8 años, créditos son muy largo plazo. Entonces digamos que empezó a llamar la atención de inversionistas que necesitaban activos de largo plazo. Entonces, en esa época obviamente estábamos hablando de 3, 4 años, pero no había algo ni siquiera parecido en términos de plazo en ese momento. Entonces, y rentabilidades muy superiores a lo que tradicionalmente en bolsa. Sí, eran rentabilidades que, pues, me acuerdo en esa época podían estar 5 a 10 puntos por encima del mercado. Perfectamente. Entonces ahí en Bolsa y Renta lo que hicimos fue montar varios fondos. En otro fondo montamos otro fondo que descontaba cheques de Fenalco. Entonces Fenalco lo que hacía era que, digamos... Fenalco es el gremio de los comerciantes. Entonces básicamente muchos comerciantes venden a crédito y lo que reciben de parte del comprador son una serie de cheques. Venga, págueme con 4 cheques, con 5 cheques. Pero el comerciante muchas veces tener que esperar cobrar esos 4 o 5 cheques, pues digamos que quiere una plata anticipada. Y lo que hacía era que vendía al descuento esos cheques. ¿Y uno cómo sabe que el que está detrás del cheque?
Entonces, Cumple. Fenalco por su agremiación, digamos, avalaba que esos cheques, digamos, pues primero eran cheques reales de un comercio y obviamente se hacía un estudio de crédito sobre los deudores, ¿cierto? El verdadero, al final le estás haciendo un anticipo al comerciante, pero tenés que evaluar tu fuente de pago. Eso de hecho ha cambiado, o sea, eso que estoy diciendo hoy es más lo que pasa hoy, ¿cierto? En ese momento no era tan tecnificado, era más... Era confianza. Confianza. O sea, estaba pero me imagino que también decís comerciantes y me imagino que era el éxito o que eran grandes... Estuvieron agremiados a Fenalco, entonces podía también estar cualquier comerciante de cualquier tipo. Pero la pregunta es, en ese momento, pues más informal, ¿recibías a cualquier agremiado? Lo que pasa es que nosotros en ese momento el fondo lo que hacía era que compraba paquetes de cheques que básicamente los había generado algo que se llama un factor. Un factor es una compañía, de hecho más adelante les voy a contar Quantum es un factor, una compañía que se encarga de hacer esas estructuraciones. Entonces digamos nosotros no salíamos a comprarle al comercio directamente. Previamente una compañía que se llama un factor hace esa negociación, empaqueta todos esos cheques y crea digamos las ofertas para nosotros, para el fondo en ese momento. Pero en esencia esa compañía lo que hacía... Ya alguien le había estudiado Sí. Yo creo que en esa época todavía era un estudio, digamos, relativamente ligero. Eso se ha tecnificado muchísimo. Ve una pregunta. Esa firma, es que no me acuerdo, de pronto estaba armando un chisme, también tenía otros productos como más extraños, ¿o no? O sea, ¿en algún momento invirtieron en cacao? Pero eso o habían algunas cosas después. como del No, agro? pero fue mucho después. Ah, ok. Digamos, es que te estoy hablando como del nacimiento del mundo alternativo, que fue a través principalmente de factoring, descuentos de libranzas, de este tema de cheques, pagarés. Había compañías, por ejemplo, que tenían transacciones entre terceros, digamos, que habían sido pagadas con un pagaré y la gente necesitaba anticipar flujos sobre ese pagaré. Okay. Pagaré al final es un título de valor, absolutamente legal como título de valor. Entonces lo que se hacía era empaquetar una serie de pagarés, obviamente contrapartes muy estudiadas. Eso era hiper mega novedoso en la época, como les digo. Por ejemplo, fue un reto grande que, sí, uno dice, montemos el fondo y tal, la cosa, ¿cómo lo vamos a valorar? ¿Cómo lo vamos a administrar? ¿Cómo se administran esos activos? ¿Cuáles son los precios de referencia para saber cómo se valora? Nada de eso era claro en ese momento. No existía. Entonces, un poco la misma superintendencia que nos vigilaba era como, bueno, dígame cómo lo vamos a hacer, más o menos así. Que eso pasa, sí. Sí, dígame, o sea, entiendo lo que usted quiere hacer en el negocio, pero casi que explíqueme cómo... Entonces, digamos, lo digo más porque claramente fue una experiencia muy interesante de meterse a eso. Dígale al tipo, al encargado del software, ¿cómo cree usted que se debe valorar una factura? ¿Cómo cree usted? Y todo eso, digamos, hizo parte como de ese nacimiento de los fondos. Lo cierto es que al final de muy poco tiempo, digamos que en 2 años... O sea, lo tuyo nunca fueron las acciones, nunca fueron los títulos. Claro, también sí. O sea, no, yo digamos que en Serfinco administré fondos de renta fija y nosotros allá montamos un fondo de TES. Yo me involucré muchísimo con TES. De hecho, mi último año en Serfinco, yo me salí de los fondos y me fui a hacer posición propia. Que posición propia son inversiones propias de la compañía en deuda pública. Okay. Y me dediqué a eso. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Y por qué no seguiste en eso? Porque, mira, al final eso, digamos que es... Bueno, primero, estás expuesto a que haya épocas que no son tan bien. Digamos, sí. Yo diría que bien, teniendo épocas que no fueron tan buenas. Y lo segundo es que me parecía siempre mucho más retador. ¿Te interesaba más lo otro? Sí, digamos que a mí me parece, y de hecho hoy pienso que si no hubiera pasado por esa experiencia al final administrar un fondo es como administrar una empresa. No es solamente un tema del mercado, tienes que administrar gente, procesos, valoraciones, una cantidad de cosas. Entonces me llamaba mucho más la atención como ese otro rol, digamos, de administrador. Yo tuve una época en que me fascinaba el tema del trading. Si yo hubiera sido exitoso en trading, nunca hubiera salido de eso. Sí. Esa adrenalina me gustaba, pero pues yo soy muy impulsivo, entonces no funcionaba. O sea, nunca fui capaz de hacer un peso. Bueno, yo en general he sido muy tranquilo, entonces digamos que eso me combinó mucho, pero sí, digamos que al final también hay un momento en que uno siente como de, yo sí querré hacer esto el resto de mi vida. Y es muy válido, hay gente que lo hace, pues, o sea. ¿Te acordás en esa época existía un tipo que se volvió famoso, que llamaba Manuel Jara? Sí, claro. Que en algún momento alcanzó hasta puesto en el sindicato, creo que en Suramericana de Inversiones. Sí, claro. Que era un man que era como tras bambalinas. Era un man como que nadie, sabía todo el mundo que existía, pero nadie lo conocía. Existía, todo el mundo decía, entraba una operación grande y hablaban del tipo, era como un fantasma. Sí. Ni idea de qué pasó con ese tipo. De tipo también montó, creo que un fondo grande de TES.
Salió alguna vez un artículo de él en revista Semana, Sí, era sí. como de los grandes en esa época. Tenedores de acciones y de test. Y de test. Paralelo a todo este mundo alternativo, nosotros también tuvimos que montar unos fondos de lo tradicional, porque también era estratégico, digamos que, claro, era novedoso lo que hacíamos en alternativos, pero también teníamos que tener un gancho comercial de decirle a la gente, acérquese a los fondos, y si lo que quiere invertir es en renta fija o acciones. Entonces nosotros lo primero que hicimos antes de todo este alternativo sí fue montar un fondo en renta fija y un fondo en acciones. Entonces, también paralelamente estábamos en los dos mercados. O sea, yo también tradeaba para esos fondos. Cuando iniciaste, en esa época, la gente invertía individualmente. O sea, Claro. la gente compraba acciones directamente, Sí. la gente compraba sus CDTs y sus cosas. Hoy uno siente que el mercado se ha volcado mucho más a fondos. Sí. O sea, la gran mayoría de la gente entra a través de fondos. Por un lado, los fondos de pensiones, pues que yo creo que es el activo de mayor ahorro en el país. De acuerdo. Pero yo siento que la gente dice que lo haga alguien profesional por mí en vez de yo Sí, ir a hacerlo. y claro, o sea, hay mucha gente que tiene preferencias individuales porque está muy metida en el mercado, hace unos seguimientos, está muy, digamos, estudia mucho el mercado, entonces prefiere hacer sus propios portafolios. Pero yo diría que mucha parte de la población lo hace a través de fondos. Entonces eso también se empezó a desarrollar y son estrategias que al final, pues vos tenés una exposición mucho más amplia, muchas acciones, indirectamente tenés gente especializada que está haciendo toda la negociación. De nosotros teníamos un fondo de acciones, que es un fondo que también empezó a comportarse muy bien. La firma tenía mucho expertise en acciones. Bolsa y Renta es una firma muy buena en acciones. Entonces los resultados, bueno, no había índices en esa época. ¿Qué es un índice? Colcap. Colcap no existía antes. Cuando ya crean los índices, O sea, cuando yo empecé, cuando yo estaba en Serfinco, Cuando era la Viva Voz y eso, no existía un índice del mercado. no había índices. Entonces la gente compraba acciones. Después se crea un índice que básicamente es como, para decirlo de cierta manera, es como un promedio de los precios de todas las acciones y su peso específico en cada. Entonces, por ejemplo, empezaron a salir fondos que seguían un índice, ¿cierto? Y trataban de... Que es tan común afuera, pues. Exactamente. Hoy en Colombia existe ese tipo de cosas. Entonces, la industria en general fue modernizándose mucho. El mercado, por ejemplo, todavía no tiene venta en corto, ¿o sí? No, ya sí tiene. Perdón. ¿Ya sí tiene? Sí. Ah, bueno, yo creo que cuando yo me fui no existía. No existía. No existía. O sea, ya es como un venta en corto en Colombia. Sí, creo que tiene sus limitaciones. Yo pues hace ya rato no estoy en bolsa, pues yo ya hace 15 años me salí del día a día de bolsa, pero creo que tiene sus restricciones, porque al final también tienes que tener un apalancamiento para poder tener esas acciones y de ahí vienen gran parte de los repos y otras cosas que también te... Yo creo que mi primera operación de bolsa estaba en la universidad. Yo creo que fue alrededor del 98, 99. Con mis papás tenía un ganadito y lo vendimos. Y me acuerdo que era como 10 millones de pesos. Y fui a correr. Era plata en esa época. Sí, era una plática. Y fuimos a... Cuando arranqué a hacer operaciones, eso era tan salvaje que uno lo apalancaban 1 a 7. O sea, yo con mis 10 milloncitos fui a comprar 70 millones de pesos. Eso lo empezaron a regular muchísimo. Sí, claro. Sí, eso en algún momento también, bueno, ha habido crisis posteriores en las firmas, se salieron de control un poco en ese sentido. Pues toda la historia de repos y de cosas que después pasaron. ¿Serfinco quién fue que lo compró? Credicor. Serfinco después tiene, no, Serfinco termina en Credicor, pero Serfinco previamente tiene varios procesos. Primero se fusiona con ultrabursátiles y la firma fusionada la compra, después digamos, lo compra Credicor más Correval. Entonces es la sumatoria de Correval, Serfinco y ultrabursátiles. Y hoy es Credicor. Sí. Credicor cuenta como firma bancarizada. Sí, es un banco peruano. Peruano. Es un banco peruano que tiene esta parte en su compañía de bolsa, pero al final es un banco. Es como Valores Bancolombia. Repetime, ¿en qué año saliste de bolsa? 2008. ¿Te pusiste a hacer posición propia? No. Posición propia fue mi último año en Serfinco. Ah, ok. Pero yo después tengo todo este paso por Bolsa y Renta. Ah, ya, te entendí. Entonces en Bolsa y Renta teníamos fondo en renta fija, fondo en acciones y empezamos a incursionar en todo este mundo alternativo. ¿Listo? ¿Cuál era el tema? El tema eran fondos que se montaban, pero uno siempre necesitaba de algo que llamamos el factor, que es estas compañías que se dedican a estructurar negocios en el mundo alternativo. ¿Por qué razón? Porque normalmente las firmas comisionistas no tienen fuerzas comerciales como dedicadas, digamos, el corredor de bolsa tradicional no es un tipo que sale a buscar facturas, no es un tipo que sale a buscar pagares para comprar.
Entonces siempre va como de la mano de un factor que es una compañía que sí está en ese mundo, buscando, estructurando, pero claramente como era un mundo que apenas estaba desarrollando, no había muchos factores. ¿Listo? Ahí es cuando a mí me pica el tema de montar algo propio. Yo estaba administrando un fondo, teníamos unos factores que nos vendían, estaba Credivalores, nos vendía libranzas, una compañía que se llama Givesa nos vendía facturas, eran factores que nos vendían activos, pero uno buscaba en el mercado y no había muchos. Entonces, yo desde el año por ahí como 2006, como que dije, chévere montar algo propio. Lo que pasa es que uno, para madurar esa idea de dejar de ser empleado y ser emprendedor y montar negocio... ¿Cuántos años tenías? Hoy tengo 50, voy a cumplir 50, quitarle 15, 35, 33 años más o menos. Más o menos arrancamos a la misma edad. Sí, 33 más o menos. Entonces me empieza a generar la inquietud, pero me demoro en tomar la decisión 2 años. Arranqué de 34 años Transurbanos. Exacto. De hecho fue muy particular porque en Bolsirrent iba muy bien, de hecho fue como sorpresa para ellos cuando les digo que me voy. Los fondos venían creciendo, pues lo que te digo, pasamos de día 1, carta de aprobación, los fondos valían 0, el día que me voy los fondos valían 350.000 millones de pesos. Mucha plata. Entonces, proyecto ya andando muy bien, pues ya dejó de ser un proyecto, la firma muy bien, muy embalada con el tema de fondos, la firma después se convierte, la compra BTG Pactual, que es una banca de inversión brasilera, tal vez la más grande de Latinoamérica. Es decir, BTG es banca de inversión. ¿O es un banco de inversión, es un banco de inversión brasilero que al final tiene pues comisionista, bancos. Cuando decís banco de inversión, ¿cuál es la diferencia entre el banco que uno conoce y el banco de inversión? No es el banco tradicional de estarle prestando plata a la gente, sino básicamente estructura negocios de financiaciones enormes para compañías, para clientes. No. Es digamos un poco más el perfil. De hecho, BTG en Colombia se convirtió en banco. JP Morgan es un banco de inversión. Sí. BTG en Colombia hoy en día es un banco. Ya normal. Normal, pero ustedes no ven, normalmente uno no ve sucursales de BTG, no ve captaciones de BTG en la calle, digamos, es un perfil de un banco más corporativo, privado, de inversión. Ya. Entonces en el año 2008 ya sí me empieza como el tema de, bueno, este es el momento de la vida donde hay que emprender. Sí, llegó el momento y obviamente veía que había como un espacio y una oportunidad en, ¿por qué no crear una compañía que sea un factor de facturas? ¿Sí? Entonces, digamos que empieza todo este sueño de montar una compañía y bueno, uno siempre tiende a hacer un business plan, ¿cierto? Entonces, a todo el mundo haga su Excel con sus vainas y sus modelos y entonces uno lee y estudia cómo se monta una empresa y la vaina y entonces, primeros 2-3 meses del año 2008 pasa eso, ¿cierto? Arme el business plan, vea oportunidades, monte todo la estructura de lo que iba a ser esta compañía. Más o menos en abril. ¿Te asesoró alguien o no? Ahí amigos, digamos. Pero no contrataste a nadie, no, o sea, no. Solo el Excel y el PowerPoint. Exceliado y lea y mire cómo funciona la vida de los emprendedores y tal cosa. Bueno. Y amigos, pues llamaba amigos, ver cómo debería uno montar esto, cómo debería ser. Total, que al final sale como un plan de montar una compañía que iba a estar inicialmente solamente haciendo factoring y listo. Más o menos en marzo, abril del 2008, yo me acerco a Bolsirrent y les digo a mis jefes, renuncio. ¿Cómo así que renuncia? ¿Para dónde va? ¿Qué le propusieron? No, renuncio porque voy a montar mi propia empresa. Como te digo, llamó un poco la atención. ¿Cómo así? Pues aquí nadie te está echando. Y la cosa. No, yo quiero emprender, me quiero tirar al agua. Realmente me desvinculé en septiembre. ¿Por qué? Porque también dije, yo quiero salir bien de esto. O sea, yo no quiero, sí, al final yo no estoy, o sea, identifiquemos a quién le voy a entregar, cómo vamos a entregar. Y lo que te digo, se prolonga la salida y realmente me desvinculo. O sea, renuncié en abril, me quedé hasta septiembre. Paralelamente iba haciendo, ya yo dije, voy a seguir mi plan de trabajo, pero seguía siendo empleado de Bolsirrent. Y listo, ya en septiembre, ¿por qué me voy? O agosto más o menos. ¿Por qué me voy? Porque ya sí sale, pues ya Cámara de Comercio, pues ya, digamos, nace formalmente Quantum, y ya sí les digo. ¿Saliste solo o con socios? Inicialmente solo. Inicialmente solo. Había
a mí siempre me acompañaron 4 amigos que eran como potenciales socios. ¿Listo? ¿Quiénes eran? Estaba Juan Fernando Parra, un par de amigos de Bancolombia y otro amigo de la universidad. De hecho, ellos en el primer momento como que decididos, pero ninguno de ellos decidía como, no, yo entonces voy a renunciar y me voy a dedicar a esto. Entonces siempre era el debate como, entonces arranco solo. Y digamos que eso al final, rápidamente yo les dije, vea, esto no funciona así. Y a mi modo de verlo, lo que pasa es que el emprendedor tiene no solamente una responsabilidad económica, sino una responsabilidad reputacional, una responsabilidad que es como que medio incalculable. Entonces yo decía, pues pucha, es que si yo tengo 5 socios, de los cuales todos están fuera del negocio, el día que pase algo malo o bueno, yo respondo, porque al final van a decir, Alejo fue el que se quebró, Alejo fue el que... Entonces yo decía, pucha, ¿cómo medir eso? ¿Cierto? Y si todos ponemos la misma plata, no sé, nunca me pareció como... ¿Sabes qué hice yo cuando monté Trazos? Trazos arrancó diminuta. Arrancó con 100 millones de pesos. La invitación de los socios fue súper transparente. Son socios de capital. Y a mí me pagan un salario. Y en ese salario asumo ese riesgo. Así funcionó pues en el Sí, caso aquí también mío. al principio, pero entonces en las primeras reuniones de todavía sin ser socios, como, entonces yo honestamente en las primeras reuniones me sentía como dándole razón a una gente como que no está en el día a día y yo, no sé, entonces finalmente rápido les dije, vea, hagamos algo, o ustedes se quedan con la idea y me pagan un poco porque pues por todo lo que ya, o yo me quedo con la idea solo. Pues porque en parte ellos también alcanzaban a poner una plata como capital semilla, pero ellos entendieron perfectamente, dijeron, no, ¿sabe qué, Alejo? Si usted es el que se va a meter de lleno en esto, Sí, ninguno tenía la decisión ni de renunciar, ni de poner la cara. Yo no sé si estés de acuerdo. A mí me preguntan que para mí Trazos qué es y digo que es un plan de vida. O sea, pues para mí no es solo trabajo. ¿No? He metido toda mi energía que esta vaina sea exitosa. Pues me imagino que es un mismo sentimiento Tal cual, tal cual. Y yo digamos que tenía toda la ilusión de vivir de este negocio y de hecho he vivido 15 años de él. Entonces, digamos, no es que yo me monté en esto y tenía otros 4 negocios que eran los que me generaban ¿Volverías plata. a emprender? Sí, de hecho he vuelto a emprender y de hecho me he quebrado también en otras cosas. Sí. La banda como que también se vuelve medio, ¿qué te digo yo? Como uno saca un poquito de callo ante las cosas y yo creo que, o sea, emprender es muy difícil. Es muy difícil, mucho más difícil de lo que la gente a uno le dice. Pero también tiene muchos... Pues la estadística es muy clara. Casi todo el mundo se quiebra. se quiebra. Se quiebra. No, macho, hoy cuando veo la película y digo, pucha, 15 años, que hemos pasado momentos muy interesantes, muy buenos, hemos tenido otros momentos difíciles también. Para mí el balance es muy positivo. Ahora, si me preguntas, pucha, muy duro. ¿Cuál sería el secreto de emprender? Que yo sé que hay mucha gente que escucha y dice... Hay que tener mucha paciencia. Hay que tener, bueno... O sea, ¿el éxito de dónde viene? Pues porque hay como un 95% que quiebran el primer año. ¿De dónde? ¿Qué hace la diferencia? A mí me parece que todos tendemos a pensar que los negocios... Primero, que el tiempo de respuesta en el negocio va a ser muy rápido. Y esa paciencia no la tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Mi business plan decía que yo en año y medio iba a estar en punto de equilibrio. Y eso no es corto, año y medio acá. Sí. Es largo. Sí. Digamos que pues la gran mayoría de las personas ha sido año y medio, pero casi que en el primer año yo pensaba que llegaba a punto de equilibrio. Pero pues la realidad es que una persona común generalmente no tiene para vivir un año en sus ahorros. Exacto. Entonces ahí es donde empieza Cristo a padecer, porque ¿qué pasa? Vos decís, pucha, va a hacer un esfuerzo de sacrificar un salario, lo que fuera que tuviera antes, o otras inversiones. Me voy a gastar todos mis ahorros, o mi carro, mi apartamento. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos decís, llegué al primer año donde mi Excel decía que ya y nada. Y ahí es donde empieza a enredarse un poco la pita. Ahora, ¿a mí qué me pasó, por ejemplo? Mi plan de negocios decía, acuérdense la cifra que dije, yo me retiré unos fondos que valían 300 mil millones de pesos. En ese contexto yo decía 10 mil millones de pesos. Fácil. Papita para el loro. 10 mil. Vaya, levante 10 mil millones de pesos. Vaya, levante. Y entonces, ¿qué pasaba? Yo digo, citas, todas. Alejo, claro, amigos. Alejo. Apoyo, pero no madure un poquito más el negocio y hablamos. Pero vení, ¿no querés invertir 100? No. Y ahí es donde, como los gringos llaman... Y vos no vendías. No. Pues vos administrabas un fondo.
Antes. Sí, Sí, claro. Pues no, o sea, nunca habías creado la No, la capacidad de ser vendedor, pues. y empiezan decisiones como estas. Vos vas a llegar a un cliente y no puedes ser Alejo solo. En un negocio financiero tienes que crear confianza. Al final nosotros ¿qué vendemos? Confianza. No vendemos. ¿Cuál es tu equipo? Entonces hay que armar un equipo. Y el equipo entonces tiene que tener un man en riesgos, tiene que tener un man en operaciones. Y el día 1, 0 negocios y ya tenés una gente ahí comiendo. Entonces son debates, porque entonces ¿qué pasa? Sí, ¿qué hago? ¿Y qué estructura? ¿Cómo transmito confianza si no tengo un equipo? Y entonces no es fácil. Y lo que te digo, a mí me tocó repensar mucho el tema y decir, no, esto es puro family and friends. Siempre la interrupción de algo de comer, están bien. Vos tenés hambre, creo un Yo postre. estoy bien así. Tenemos muchas opciones de postre o de tardeo en ese caso. Si querés pedir algo, también. Yo no, yo es que No, estoy yo en una sí. dieta juiciosa. Bueno. No, yo estoy bien así también. Bueno, Sí. con permiso. Gracias, Luis. Entonces, nada, el tema es que me tocó hacer mucho replanteo de ese business plan porque, claro, yo pensaba que un fondo, yo conocía muchos fondos que han sido mis colegas. Yo decía, no, pues estos manes llegan, yo les vendo, entro y yo soy factor de ellos. Pues si yo tenía factores antes. Y me empecé a dar cuenta que las puertas todas abiertas, pero ningún negocio todavía. Nadie quiere aventurarse a un negocio nuevo. Entonces, como que, pucha, esto no es como tan fácil como uno cree. Y lo de Excel es muy bonito, es otra cosa en la calle. Entonces ahí es donde hay que... Ahí he notado algo. Y es que uno sale de las empresas con un ego muy alto. Sí, Y uno sale con esos letreros grandes. Pues uno sale con el letrero. que no son de uno. Que no son de uno. No son de uno. Y uno cree uno cree que uno es el que hace la diferencia. El que hace la diferencia es el letrero. Tal cual. Y lo decís muy bonito. Se enfrenta uno contra la calle. Sí. Eso necesita otras habilidades. Entonces cuando me preguntas dónde falla uno, es primero entender rápido eso. Y entender que es así. O sea, no es porque ¿qué hice mal yo? No, es que esa es la realidad. Pero ahí es donde tienes que tener la paciencia y como el aguante. Y creerte el cuento. Y reinventarte rápido. O sea, ya no es el business plan. Ya es... Yo, por ejemplo, te voy a decir una cosa. Yo toda mi vida dije, yo soy cero comercial. Pues mis clientes eran una pantalla, unos clientes institucionales telefónicos. Yo no captaba dinero de la gente, yo administraba recursos. Entonces yo nunca en la vida y yo hasta decía, uy, no, es que la vida comercial es pobrecitos, pobrecitos. Y rápidamente, no, es que si no te vuelves comercial vas a morir. Yo le he dicho mucho a la gente en la empresa que en cualquier negocio lo más importante, lo primero es vender. Es que si no Si no entiendes vendes, eso, no hay nada más. Entonces, vendan, y yo creo que esto aplica para cualquier emprendedor. Venda y después resuelve el chicharrón. no, y toda la gente que está a tu alrededor tiene que ponerse en el modo, hacemos ventas internas también, o sea, entonces, por ejemplo, el man de riesgo dice, pero yo no manejo clientes, no, pero es que usted sus clientes es el de operaciones, es el comercial interno. Si usted se vuelve un tipo hermético que no está en modo de vender, tampoco funciona. Entonces, son muchos cambios que tienes que asimilar muy rápido y no quedarse con el ego y la arrogancia de, no, pues no, sí, es que te toca maletear. Es que te toca maletear, si no, estás muerto. Entonces, un poco eso y empieza a tener la paciencia de darse cuenta que las cosas son lentas. Porque al final... Con familia y amigos, ¿a cuánto llegaste? No, pues, los primeros 3.000. Es que tampoco es fácil. No, es que la familia tampoco... No, porque bueno, a mí me han apoyado mucho, mi papá pero sí, mi papá obviamente... los papás son unos santos. Sí, mi papá pues venga, juguémonosla. Pero sí, pero es verdad, los papás son unos santos. Sí. Los papás creen en los hijos por ser hijos. No son importa, ingenuos. Sí, no importa la tarbán, o sea, no importa qué Sí, bestia pero sea. entonces vos vas donde tu primo y entonces el primo tampoco es... el primo no tampoco eso. Sí, entonces el tío como que, ay, ¿cuánto es que llevas vos en el negocio? Y no es fácil, entonces... y empezás a ver tu PIG y tu PIG es negativo. Y estás acumulando pérdidas. Y te das cuenta que eso que estabas presupuestando perder en un año se va a extender otro año más. Entonces, y que eventualmente vas a tener que meterle plata y, bueno, una cantidad de situaciones. ¿Cuánto te demoraste en llegar a punto de equilibrio? 2 años. 2 años. 2 años. En el caso de trazos, nos demoramos 4 o 5 años, más o menos.
Sí, sí, eso, y seguramente pensaste que en 2 años iniciales ya estabas al otro lado. No, yo sé. pensé que desde el día uno iba a dar plata. Y, y mentiras. Sí, Arrancamos con 100 millones. Y 5.000 millones más tarde todavía no habíamos dado plata. Ese es un aterrizaje muy fuerte que, lo que te digo, cuando uno está novato en esto, esa estrellada es muy brava. ¿Qué cambió el ciclo? O sea, arrancaste, primero la familia te apoyó, que yo creo que Sí. todo emprendedor debe arrancar por familia y amigos, pero hay un momento en que eso se acaba, y se acaba muy rápido, y hay algo que, ¿cómo hago para que esto continúe? Mira, yo creo que a mí me ayudó mucho que siempre estuve convencido que quería montar un negocio de largo plazo. Entonces eso me ayuda a tener la paciencia. ¿Qué pasa? Lo normal es que uno quiera volverse rico rápido. Eso no existe. Sí, llega un momento en que ya sí es la discusión No, te puedes dar ciertos... de si me quiero autoemplear o soy capaz de montar una estructura lo suficientemente robusta que ande sin mí. Pero eso requiere tiempo y plata. Yo te digo, yo llevo 15 años o sea, yo creo que la empresa puede funcionar sin mí, porque pues, también es verdad que cuando uno ve momentos en los que unas vacaciones y otras cosas funcionan. Funciona. Pero el que tiene tienda, que la tienda. No, de acuerdo, funciona mucho mejor, pero llegará algún momento en que Sí. me imagino que dentro de tus conversaciones internas está cómo es el plan de sucesión o cómo si Sí. me llegase a pasar algo, Sí. cómo le queda Sí. esto a mi familia. Sí. O Sí, pero me ahí imagino dice- que tener un gobierno corporativo, una junta o por lo menos unos asesores o un segundo. Pues eso Sí. es un camino Sí, hay que recorrerlo. construirlo. Lo que pasa es que de todas maneras, bueno, en mi caso particular, yo solo tengo una socia que es mi esposa. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que ahora lo que decías, este es como nuestro gran plan de vida. Entonces, cualquier decisión... Pero vos tenés hijos. Sí, tengo unas hijas. Tengo 2 hijas. O sea que hay que pensar en Sí, cómo le va a pero quedar digo a yo ellos. que hoy todavía no estoy en el punto en que pueda delegar del todo ciertas decisiones, porque al final casi que es decisiones de tu vida, o sea, de tu estabilidad económica, de una cantidad de cosas que... Pero sí, en algún momento... Sobre todo yo tengo 2 hijos, una hija, bueno, tengo una hija de 26 años y tengo otra hija de 21. La pequeña estudió negocios, está terminando ya negocios y digamos que ella es más inquieta con esto. La mayor es psicóloga, entonces nada Sí, que ver nada con que esto. ver. Sí, entonces al final... A mí, sí. ¿sabes qué me pasa ahí? Toda la vida he tenido sobrepeso. Yo creo que me han hecho mucho bullying familiar. Entonces, siempre he tenido como el temor de que pues, le pasa a uno un accidente cardiovascular o algo, ¿y qué pasa? Entonces, yo en Trazos tengo socios y yo siempre he soñado con una empresa. Ojalá yo pudiera hoy ya decir, señores, les entrego la empresa y chao. Sabes que uno siempre quiere eso. Yo sí quisiera eso, o sea, yo quisiera, pues uno como humano llega a un punto donde se va a morir, eso es así de claro, un momento en que se va a cansar y dice, no quiero saber nada más de ese chicharrón, pero uno sí quisiera que como que esa empresa trascendiera a través de los años. Entonces, en varios de los foros donde estamos, lo sientan a uno con empresas que dicen, en Camacol, por ejemplo, muestran empresas 130 años. Marica, 130 años, ¿cuántas generaciones? No, Quisiera uno como ir creciendo en ese camino. Sí, no, indudablemente no quisiera que, yo te digo, pues, pucha, ojalá haya compañía para mucho tiempo, pero también te digo que a mí me pasa algo y es que, y creo que es un ciclo natural de la vida, si hoy me preguntas, ¿querés volverte millonario con tu negocio? No sé si sea una prioridad mía en este momento. ¿Cuál es la prioridad? Yo quiero un negocio que me genere tranquilidad. Entonces, en este momento de mi vida, si vos me preguntas, disfruto mucho. ¿Definís tranquilidad como que estabilidad de ingresos? Sí, y lo que pasa es que uno al final se va volviendo más básico con los años. Entonces, digamos, uno tiene como cierto momento en la vida donde uno quiere tener muchas cosas, ¿cierto? Quiere tener casa, finca, carros, todo lo que uno quiera. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que eso va muy de la mano de la filosofía de la gente que dice, quiero dinero rápido. Exacto. Y es tener muchas cosas. Y yo también tuve ese momento. Yo también en el momento dije, pucha, yo me quiero volver millonario y quiero... Cuando estábamos en bolsa, eso era como... Y a mí me tocó una bolsa muy exitosa. Digamos, yo tuve una muy buena época de bolsa. Fue muy bien. Eso era parecido a lo de Wall Street. Pues, Sí. o sea, era un poco exagerado. Pero si me preguntas hoy, no estoy seguro que yo quiera eso. O sea, hoy, por ejemplo, quisiera tener un nivel de vida bueno, normal, pero ya no pienso como en, si quiero tener un apartamento en Cartagena o en Miami, no. Probablemente puede sonar como poco, pero te digo, disfruto
montando en bicicleta, disfruto, y en ese orden de ideas podría tener una finquita así chiquita, pero que pueda salir a montar en bicicleta, disfruto las más cosas básicas. A mí me pasa lo siguiente, el tiempo es muy escaso, entonces el tiempo Ahí ya... está la riqueza. Ya el tiempo, exactamente. Entonces, si hay algo que pues que yo valoro es el tiempo, cómo recupero mi tiempo. Mira, a mí me acuerdo de una anécdota, en el año 2015 me fui con mi esposa que monta en bicicleta también, nos fuimos a hacer el Gran Fondo en Nueva York. Entonces nos fuimos como 5 o 6 días antes del evento y la vaina, entonces nos íbamos durante esos 5 o 6 días antes. ¿Qué es Gran Fondo de Nueva York? ¿Cuántos kilómetros? El largo son 160 kilómetros y mi esposa es el medio fondo, que son la mitad, 80. Pero nos fuimos como 5 o 6 días antes y entonces, claro, lo que decíamos era que nos íbamos para el Central Park a montar. El circuito del Central Park tiene 10 kilómetros. Nos íbamos, un plan muy diferente en Nueva York, que en Nueva York siempre está como camine, corra, vaya. No, un plan solo dedicado a la bicicleta, pero con mi esposa. Y estando en el Central Park, el evento era un domingo, por decir algo el miércoles anterior, 10 de la mañana yo le decía, ella se llama Sandra, yo le decía a Sandra, ¿sabes qué? Para mí esto es riqueza. Usted poder estar aquí un miércoles a las 10 de la mañana montando en bicicleta, pues porque veíamos antes los edificios alrededor y decíamos, la gente debe ser muy rica, ¿cierto? Es lo típico que uno le dicen, toda la gente que vive ahí alrededor del Central Park, pues en apartamentos hiper mega... No, ahí está la propiedad más cara del mundo, ¿entiendes? Entonces uno dice, yo le decía a ella, sí, pero estos manes podrán hacer lo que estamos haciendo nosotros. Pues, entonces lo que te digo, uno hay veces empieza como a valorar más las cosas más básicas y es el tiempo, tener tiempo para eso. Ahí es que se vuelve súper relevante a todo el que se mete en el tema del emprendimiento poder delegar, o sea, no cometer el error que lo cometemos todos, autoemplearnos, sino en algún momento empezar a lograr crear las estructuras para poder soltar y recuperar tiempo. Pero a lo que voy es que cuando me decías, yo creo que también parte de, digamos, la palabra éxito es como de cuando vos entendés que lo que querés es tener una empresa que te dé probablemente estabilidad en el tiempo, el afán de la plata rápido como que se te va bajando un poquito. Entonces siento que te ayuda a tener paciencia. Yo es que no he visto plata. No, yo tampoco. Yo te digo, si me preguntas, yo no me siento un tipo como que hoy día, de hecho, yo honestamente tengo que todavía trabajar. O sea, yo no me puedo, hoy todavía no me puedo dar el lujo de decir como... ¿Me vas a retirar? No. A mí me pasa lo siguiente y es... A mí se me da la mano en las aspiraciones, o sea, yo de verdad quiero una empresa grande. Entonces todo se reinvierte. Entonces no he tenido la posibilidad de ser el nuevo rico porque nunca he visto un peso. O sea, realmente toda la plata llega, la plata se reinvierte. Hemos encontrado que, pues sí, esto se lo enseñan a uno, pero reinvertir la plata da fortaleza. En la medida que vas fortaleciendo la compañía, te salen un número gigantesco de nuevas oportunidades. Entonces, mira, cosas como que yo valoro hoy mucho, mi tiempo. Para mí eso es sagrado. Y es donde más trabajo tengo que hacer, cómo recuperar mi tiempo. Y más que tengo mis hijos en una etapa, pues, pequeños. Mi hijo tiene 8 y mi hija tiene 5. Es una etapa que pasa demasiado rápido. Muy rápido. Entonces, quisiera participar más ahí. Otra de las cosas que como mido el éxito de alguna manera es qué impacto en cuántas familias tengo. Ese es un indicador que me fascina. Mira, ese por ejemplo en mi caso, nosotros hemos tenido, nuestro equipo digamos ronda 20 personas, ¿cierto? Digamos una compañía pequeña, pero la satisfacción de tener 20 familias viviendo ese negocio es demasiado valioso. Lo más valioso. De hecho, yo creo que de verdad lo digo con convicción, yo soy muy preocupado por eso. Y entonces probablemente hasta ni soy rico muchas veces porque pienso es cómo todo el mundo esté bien. Al final el activo particularmente en nuestra compañía es la gente. Nosotros tenemos fábrica, no tenemos motores, no tenemos hornos que hagan nada ni nada. O sea, nosotros somos gente. Mi empresa es igual, es gente. Es know-how. Ahora, ese para mí ha sido el mayor reto de hacer empresa. ¿Sabes qué? A mí me pasa, yo vivo como en el mundo del temblor, con temor todo el tiempo. Entonces la reinversión, nuestro negocio es poco estable. O sea, nuestro negocio, vos acabas un edificio y si no hay otro,
se acabó. Sí, claro. Entonces, reinvertimos y reinvertimos para poder ir generando nuevas líneas de negocio, para poder darle estabilidad a la gente. O sea, de los cuadros que nosotros vemos en la compañía es, ¿cuándo le acaba el trabajo a esta persona? ¿Qué inversión hay que hacer para que esa persona siga? Claro. Es retador, Muy retador. pero es uno de los indicadores poderosos que hay. Sí, pero más retador aún es que la gente entienda eso. Digamos que yo por ejemplo, y te lo digo, ha sido muy difícil, digamos, o la experiencia de todos estos años es como lograr alinear intereses con la gente que trabaja con vos. Pero te hago una pregunta, por ejemplo, ¿cómo te fue en la pandemia con los empleados? A mí me fue muy bien, y me fue muy bien en términos, digamos, nosotros nos adaptamos muy bien al teletrabajo, a la virtualidad. ¿Hiciste algo a nivel salarial? ¿No hiciste nada? Pero ¿Pagaste los salarios? Pero nadie salió, pagamos full, o sea, Full la salario. gente siguió devengando su salario, no sacamos a nadie. ¿Y no sentiste que la gente en ese momento tenía como el sentimiento de que ve, hay que valorar las empresas? Sí. O sea, a mí sí hay algo que resalto del encerrón, es que sentía uno como que todo el mundo, pues, como que de alguna manera estaba levantando la mano, ¿cómo ayudo? ¿Cómo hacemos para que esto no me quiebre? Sí. No, en nuestro caso el compromiso fue total. Yo te diría ha sido más difícil la pospandemia. Nosotros hemos tenido en la oficina una convicción de apoyar gente joven, muy joven. Nosotros de hecho, digamos, lo tenemos premeditado. Nosotros tenemos gente que está terminando la universidad. Y no lo digo como practicantes, gente que está en sus últimos 2, 3 semestres de la universidad y los vinculamos dándole la opción del horario de la universidad y pagamos full. O sea, yo le pago como si estuviera aquí todos los días, pero sé que puede que haya 3 días que no vienen las mañanas, por ejemplo. Eso ha sido un tema como filosófico, como de, creo que puedo contribuir a gente que se vaya profesionalizando. Esa apuesta hay veces es dolorosa. Nos hemos encontrado, digamos, con mucha gente joven que no entiende como esa oportunidad que se le está abriendo. Entonces, por ejemplo, te digo, el año pasado, y de hecho eso creo que está pasando en el mundo, que he estado leyendo todos estos conceptos del quiet quitting, de la gente que no me pongo la camiseta y si me quiere echar me echa, o mañana llega y te dice, ya me aburrí, no vengo mañana. Ese tipo de cosas es complejo porque cuando estés en un grupo de 20 personas, que 2 o 3 te salgan con eso, pues está hablando del 10-12% de la gente. Imagínate que el 10 o 12% de la gente de Argos diga me voy mañana. No, terrible. Entonces, ha sido un reto grande. Nosotros, de hecho, todavía, ¿a qué le invertimos? Digamos, un buen porcentaje es a generar motivación, compromiso, que la gente se dé cuenta que la empresa, pues, pucha, es que también es un tema como de todos. de todos. O sea, es como una relación de pareja. O sea, ¿qué Pero sacrifico y qué pongo? Pero yo creo que ahí decís un ejemplo que es súper valioso y es una relación de pareja. Entonces, pues vos te encarretas con una pelada y a los 2 meses te das cuenta que no es, bueno, hablemos serio y chao. Sí. Porque a mí me pasa, y la rotación es alta, con la gente que entra particularmente. Ya llega una gente que coge la cultura, que le gusta el trabajo, que sabe lo que hacemos, y esa gente no la saca a nadie, son leales totalmente. Pero sí, es un reto. Ahora estoy haciendo una cosa bonita. Yo no sabía nada de recursos humanos ni nada. Entonces nos hemos ido profesionalizando en eso. Entonces empezamos a trabajar en escalas salariales, equidad en el trabajo, una cantidad de cosas que uno no le enseña nada. No, y es que, sabes que no era necesario, porque es que, digamos que yo siento que la gente antes eso no lo debatía, o sea, como que el salario bien y si era aburrido no lo manifestaba. Hoy en día la sociedad en general, yo digo que hasta impuesto, como que la gente, o sea, tantos derechos de la gente también, hay veces se confunden, entonces la gente dice... sí, yo tengo derecho a 1000 cosas, entonces la empresa ¿cómo se adapta a eso? Entonces la gente quiere trabajar o quiere un día no ir o quiere, o sea, es difícil. Yo creo que estamos en un mundo mucho más flexible y la gente tiene muchas más posibilidades y en ese sentido uno de los retos grandes nuestros es hacer del trabajo algo atractivo para que cuando lleguen esas posibilidades. Y fíjate que no es un tema de plata, porque No, al final es como también convertir un salario emocional para la gente. Dentro de esas cosas que estaba aprendiendo, pues contarte un asesor y toda la cosa, es que el 70% de la permanencia de las personas está en salario emocional. En aspectos emocionales, no sé si es salario, pero en aspectos emocionales, el salario es alrededor del 30%. O sea, claramente es un factor relevante, pero si uno lo pone al revés, págueme el salario más alto del mundo, pero hágame bullying todo el día, pues se va.
Sí, no, y es un tema también, eso por un lado porque te exige qué tanto le entregas a tu gente, ¿cierto? En tiempo, en plata y todo. Pero ¿cómo haces para que esa gente te devuelva algo? Entonces, por ejemplo, yo en la oficina les digo a los estudiantes, vea, nosotros les damos todas las posibilidades para que usted siga estudiando. Yo me adapto a su horario. Entienda ese concepto. No le estoy diciendo cuadre su horario en función de la empresa. No, la empresa se adapta a su horario. Mucha gente hasta me dice, uy, pero así lo hacemos. O sea, es un tema como filosófico. Entonces, hay una pelada, por ejemplo, que estudia en este momento y ella viene con el horario del semestre y de entrada nos dice, yo los martes, los miércoles y tal cosa no vengo. Listo. Pero ¿cómo le vendes la idea? Listo, pero como es una relación de pareja, cuando yo necesite que hagas un esfuerzo adicional, Que lo des. espero que esté. Y eso hay veces no es tan fácil. Porque la gente es como... Pero ahí aplica la relación de pareja. Vení, yo hice un sacrificio y no me lo estás devolviendo. Sí. Vení, se acabó. Aquí se acabó. Pues, Sí, no, la persona. No, al final también hemos tenido... ¿Sabes qué? Yo he encontrado como que uno de los grandes retos de uno como jefe es definir muy rápidamente a quién echar. Sí. Para mí no es tan claro, no es tan fácil como decir, este sí va con mi filosofía o no va. Y a veces, pues finalmente uno termina tomando la decisión, que yo creo que es conveniente para todas las partes. Es como un noviazgo, si no nos queremos, no estemos juntos. Uno debería ser mucho más práctico en ese sentido, ¿no? Yo entiendo que hay unas curvas de aprendizaje y hay otras cosas. Es difícil, es de las cosas que me retan a mí en el día a día. Sí, sobre todo porque, mira, por ejemplo, a nosotros en la oficina nos ha pasado con gente que, digamos, sentimos que se está desalineando. Uno identifica X persona que está, digamos, como la ovejita que se está saliendo del corral. Entonces uno dice, esta persona hay que echarla, hay que sacarla. Pero entonces en el debate de, ¿será un tema de verdad definitivo? ¿Será que es un tema que puedes solucionar? No, ahí entras en un problema. Y empezás es como cuánto te cuesta reentrenar una persona, o sea, por ejemplo, a mí eso me... No, y ahí entras en una discusión, tienes muy jodida. Y la estabilidad del equipo y... No, y el problema, o sea, lo mejor que le puede pasar a uno es que el man sea realmente malo, que uno no tenga que pensar. Pero también te pasa que está el tipo que no es el 100 de lo que, o sea, no es el 100 que uno quiere ni el 90, es un 60, está flojito ahí. En el largo plazo te va a costar una fortuna. Pero ¿sabes qué creo yo, Lucas? Nosotros hemos tenido casos de gente que, te voy a contar una experiencia de una persona que ya no está de hecho en la oficina. Yo toda la vida dije, este Carlos tiene un potencial enorme de ser un líder fuerte. Y lo fui como promoviendo. Y en algún momento lo quería promover incluso más. Y él mismo me dice como... No estoy listo. No quiero. O sea... Me ha pasado. Sí, o sea, yo estoy cómodo como estoy, no quiero más responsabilidad, no quiero ser más. Pero es común, hay gente que te dice claramente, sí. No quiero ese chicharrón. Eso, entonces el man, por ejemplo, me dice, no quiero más, pero es un man que vos querás echar. O sea, el man simplemente es, déjelo que hasta ahí hace perfecto. Hasta ahí lo hace perfecto. Lo hace perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Yo trato de identificar eso. Hemos tenido, no solo el caso... Tuvimos otra pelada que, por ejemplo, ella literalmente era que sus capacidades, digamos, de conocimiento, no la llevaban más de ahí. O sea, ya le costaba, pues, para decirlo de alguna manera, ya no quería aprender más y le costaba, pero hasta lo que hacía, perfecto. No, y uno comete otro error y es, a veces uno pensando en el bienestar de la persona lo asciende muy rápido. También. No tiene las capacidades y es un error de uno porque lo termina quemando. A mí el año pasado nos pasó con un pelado también que lo movimos, una oportunidad que se abrió ahí y... Sí, no, súper convencidos y él también, al menos dijo, no soy capaz. Y lo quemamos, renunció. Ahora utilizabas un término y era el que crea, el que capta, ¿cómo se llama? O sea, tu empresa, si la tuvieras que describir a qué se dedica, ¿es un qué? Yo diría que es un gestor. No, pero utilizaste otra palabra que había... ¿Un factor? Un factor. Sí. Pues en factoring nos llamamos, bueno, en las tres cosas que hacemos nos llamamos un factor. Así es como el término técnico de la industria. ¿Y el factor analizas el crédito del emisor? Sí. Y luego colocas esa factura. Así es. ¿Quiénes son los compradores hoy? Pues de cualquiera de esas tres líneas. Mira, tenemos como tres tipos de compradores. Tenemos personas naturales y lo que llamamos family office, portafolios de familia que nos compran activos de este tipo. Pero también tenemos relaciones institucionales, le vendemos a fondos, algunos no gestionados por nosotros, otros gestionados por nosotros, ¿cierto? Nosotros de hecho tenemos un fondo de capital privado y tenemos un fideicomiso de inversión. Entonces, alimentamos nuestros propios fondos, pero también le hemos vendido
De hecho, estamos terminando un fondo que teníamos cogestionado con BTG, la firma comisionista de bolsa. En alguna época también tuvimos un fondo o ventas al fondo de facturas de Global Securities, que es una firma comisionista de bolsa. ¿Fondos de pensiones aún no? No. ¿Por qué? Normalmente hay un tema de régimen de inversión de los fondos que no pueden comprar directamente a compañías que no sean vigiladas por Superfinanciera. Nosotros somos vigilados por super sociedades. Entonces digamos que ellos directamente a nosotros no nos podrían comprar. Tiene que ser a través de un fondo, de una firma comisionista. Y vos no puedes decirle a la Superfinanciera que te vigile. Tengo que cumplir unos requisitos. Entonces eso implica que me convierta en alguna de las entidades tipo Superfinanciera. Una comisionista de bolsa, un banco, una sociedad administradora de inversión, una fiduciaria. Y digamos que eso es otro nivel, digamos, diferente al que estamos, ¿cierto? Ya tiene un alcance diferente. ¿Quién es el grande? O sea, sí, ¿cuál es el Pareto del portafolio? ¿Quién está comprando? ¿Personas naturales o están comprando más los fondos? Muy igual. En términos de volumen, yo creo que los fondos indudablemente tienen una capacidad de compra superior, pero digamos lo que es personas naturales y familias se mueven muchísimo, son unos clientes muy activos en alternativos. Te hago otra pregunta. Pues, al final estamos en negocios similares, es inversión. Lo tuyo es en estos productos alternativos, lo mío es propiedad raíz. ¿Cómo sentís el país? O sea, ¿cómo estás viendo las cosas? Porque nosotros que medimos muchísimo el mercado, pues al final del día, y más aquí en Antioquia, sentimos como mucho temor al tema político, al tema petro. Sabemos lo que está pasando con la inflación, con las tasas de interés. Pero hoy tenemos una visión optimista. Yo quería como saber vos en qué punto estás, cómo ves las cosas. Pues mira, yo lo primero que te diría es que yo me describo como un tipo optimista realista. Todos los empresarios. Entonces, soy muy poco amigo de quejarme, ¿cierto? Soy muy poco amigo como de... Y me cuesta y me desgasta mucho cuando estoy en ciertas reuniones y todas las cosas, cuando tengo interlocutores pesimistas. Porque al final, digamos, ni es una alternativa ni personal ni familiar. Vos no vas a parar de hacer ni por negocios. convicción, ni me voy a ir de aquí. No tengo ni cómo ni con qué. ¿Cierto? Entonces, digamos que a mí... Esa es la mejor, ¿no? Sí, no tengo ni cómo irme ni con qué irme. ¿Cómo? Me voy para Estados Unidos. No, ¿a qué? No, ¿A ¿con qué cómo? plata? Por Bueno, eso. o sea, Entonces, digamos tú que... eres rico, allá es pobre. Entonces, que ni siquiera pienso en eso, ¿cierto? Entonces, no es una alternativa. Yo tengo mi plan de vida acá, tengo mi plan de vida empresarial aquí, tengo mi familia aquí, entonces digamos que es lo primero. Lo segundo, yo creo que los colombianos somos un país que a pesar de mil dificultades que hemos tenido históricamente, es como una resiliencia y es una persistencia y es una cosa que el colombiano se sobrepone. Obviamente estamos viviendo un momento como nuevo en la vida empresarial y es que nunca hemos tenido un gobierno de este tipo. De izquierda, con este tipo de ideas. Sobre eso había una teoría antes y era, pues antes del proceso de paz, y es que teníamos un seguro ante la izquierda y era que existían las guerrillas. Entonces siempre el temor a eso nos protegió por muchísimos años y casi siempre eran gobiernos de tendencia derecha, aunque tuvimos gobiernos de izquierda, o sea, uno ve un gobierno como el de Samper, eso pues, yo no sé si eso era izquierda ni izquierda, yo creo que eso es un narcogobierno, pues, pero... Sí, pero digamos que a mí me parece que estos tipos de gobiernos son gobiernos muy, muy populistas y el discurso populista suena bonito, pero es poco realista. Lo que pasa es que toma tiempo que la gente entienda eso. Y yo creo que lo que va a pasar y lo que está pasando ahora es que la gente se va a empezar a dar... Bueno, hoy leía que ya están planeando marchas estudiantiles. Los paros estudiantiles de Duque y de anterior de todo se van a repetir. Porque también creo que la gente se da cuenta que sí, muy bacano el discurso, pero la realidad es que económicamente no hay... O sea, ¿a quién no le suena bonito salud gratis, educación gratis, subsidios? Pagamos? ¿De dónde? Y de dónde peor aún si le pegas el golpe al empresariado. Es que es el círculo vicioso que no puedes destruir. El círculo virtuoso, perdón, que no puedes destruir. Hace 8 días nos sentamos, no sé si lo conoces, Camilo Guzmán, socio fundador de Libertank. No sé si has escuchado Libertank. Sí, pero es uno de los no lo conozco. Tanques de pensamiento sobre libertad económica y emprendimiento. Pues diría uno, Juan, como el más importante hoy en Colombia. Estuvimos hablando de todos esos temas, estuvimos hablando
de las dificultades en toda la normatividad, por ejemplo, laboral. Los mensajes de los gobiernos populistas en contra de la empresa. O sea, yo creo que hay dos instituciones en la vida que son muy importantes: la familia y la empresa. Ahí viene todo, ahí está todo. Sí, entonces obviamente el discurso populista que suena muy bien y que a todos nos gusta, es que yo también digo, pucha, qué sueño que en un país como Colombia tuviera educación gratis, salud gratis, subsidios, vías, o sea, el mundo ideal, pero hay que ser realista. Entonces, ¿qué me parece? Que este es un gobierno que primero sigue actuando en campaña, y una cosa es campaña, otra cosa es gobernar. Indudablemente. Entonces, todavía es todavía el discurso de balcón, de vamos, y la realidad es cuál, hagamos. Entonces, ¿qué veo? Obviamente veo, eso genera incertidumbre, ¿cierto? Pero la incertidumbre también se va desinflando, porque uno es como que, pues llega el como momento perro que ladra no muerde, ejecuta. perro que ladra no muerde. Entonces, ¿qué es que va a cambiarle todo el sistema de salud? Ya no pudo. Yo no sé si en la vida real eso ni siquiera va a ser posible. ¿Por qué? Porque es que es materialmente casi que imposible. Cuando dicen que el primer año requeriríamos 87 billones de pesos para llevar a cabo y después lo que sabemos es que va a haber una vulnerabilidad de corrupción. Hoy vi dato del PIB en términos reales. El PIB de Colombia está llegando, va a llegar este año a 988 mil millones. Si la sola salud cuesta casi 90, pues es el 10% del PIB, es absurdo. No, entonces, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Por más de que intentes popularmente llevar ciertas reformas, pues lo que va a terminar pasando es que ese globo se desinfla, se cae por su peso. Antecedentes, los recientes de un Consejo de Estado parándole temas de superservicios, de tomar control de las tarifas. No sé si viste que le dijo, sí, no señor, usted no puede hacerlo. No puede hacerlo. Esos son antecedentes donde, pucha, los poderes públicos, gracias a Dios, están como todavía sosteniendo fuerte. Ahora, me preguntas cómo veo el país. Veo el país de todas maneras con un poco de incertidumbre. El año pasado, indudablemente, la gente, yo creo que este país la gente sacó mucha plata. Además, una sacada de plata hasta irracional, me parece. Nosotros tenemos casos de gente que tenía unos ahorros muy válidos y tal cosa, pero no, que me voy para Miami y tal cosa, y como, ¿qué pensás hacer allá? O sea, te llevaste $80.000. Pues eso va para ir a los parques. Porque... Entonces, claro, entonces uno como que pasamos por eso yo digo que es una incertidumbre que también se va desinflando. Yo creo que los meses posteriores a la elección hubo mucho pánico, ¿cierto? La gente creía que al otro día ya Petro iba a hacer 1000 cosas, y eso empieza como a perder la inercia. ¿Por qué? Porque es que materialmente, pues lo que te digo, la reforma laboral, que entonces las horas extras, sí, todo eso suena muy bien, claro, después de las 6 de la tarde, eso lo aguanta el empresariado. No, entonces el empleo, ¿qué? Si vos sos el empresario y tenés un negocio de este tipo y vas a tener que pagar un extra costo del 100% en la noche. Esos argumentos, y fue uno de los datos que me dio Camilo Guzmán de Libertad, muy bacanos, y es que me dice, todo eso lo promueven los sindicatos de las grandes empresas, que son las únicas que son capaces de pagar eso. Pero realmente la mayor vulnerabilidad está en el que no tiene empleo. Entonces ponen una cantidad de reformas para los beneficiarios de las grandes corporaciones. En algún momento tuvimos una discusión de cuáles son las empresas que deberían existir en el país o cuáles deberían fomentar, son las grandes empresas. Pero si uno quiere equidad, lo que tiene es que facilitar para el que esté desempleado logre conseguir trabajo. Ahora, lo que pasa es que decís, ¿quién es capaz de pagar esto? Y empiezan a pensar, bueno, ¿cuál es el contexto hasta de las grandes empresas? Entonces vienen los temas de inflación, los temas de tasas de interés, donde yo creo que los grandes también deben estar apretados. No, están apretados. Entonces al final vos decís, es que el tema es para todo el mundo. Ahora, hoy vi datos muy optimistas. Hoy estoy en una conferencia con el Departamento de Investigaciones Económicas de Camacol, y uno de los datos que me quedó sonando, y ahorita te hablé de 988 mil millones de PIB. Tuvimos de crecimiento en el 20, normal, todo el mundo lo sufrió. El 21 y el 22 fueron años de muchísimo crecimiento. Creo que el 21 era un año sobre un año base, donde pues cualquier cosa que creciera iba a ser alta estadísticamente. Crecimiento del 10-11%, el 22 7% creo que fue.
el 23 va a ser el 1 algo, pero es desaceleración, o sea, hay crecimiento en términos reales. Entonces, a veces creo que también nos llenamos de más temor del que, Sí, realmente deberíamos tener. Yo pero te digo que la gente creo que arranca un pánico que al final no tiene tampoco del todo mucho sentido para mucha gente. Yo creo que los grandes capitales hace mucho rato protegieron sus capitales. ¿Cuál es el impacto que yo siento? Obviamente se ha puesto lento las tomas de decisiones de la gente. Muy lenta. Entonces, ¿qué pasa? La gente que tiene todavía recursos, que tiene dinero, si antes tomaba una decisión rápida, hacer algo hoy en día, lo piensa 10 veces, evalúa 1000 cosas, y eso a negocios como el nuestro, por ejemplo, lo impacta, ¿cierto? Porque la dinámica con la gente posterga la decisión de invertir. Claro, y eso por un lado. Ahora, hay un contexto de tasas que también a todos nos afecta, ¿cierto? A nosotros también nos afecta porque... Dejas de ser competitivo. Exactamente, ese gap que teníamos en muchos años de, digamos, de rentabilidad superior a las alternativas tradicionales se estrechó. Pero con todo, o sea, hoy todo el mundo quiere invertir en CDTs. Claro. Están tan altas las tasas que nadie va a montar una empresa porque dice cuál es el costo de oportunidad. Dejo la plata en el banco. Nadie va a buscar una inversión alternativa y nadie está buscando una propiedad raíz. Sí, sí. Entonces, digamos que todo eso ha afectado, pero también siento que eso... La ETF ya empezó a bajar. No, o sea, y de hecho, los vimos bancos... CDTs a 18,5, ya no están a eso. Ayer tuvimos la visita, nos visitó pues Bancolombia, que es nuestro banco como principal, y la gerente nos decía, esto ya el banco va a empezar a hacer un quiebre, digamos, en ese tema. Nosotros tuvimos en reunión con Davivienda y nos decía, Lucas, crédito constructor, tómelo variable, que ya vemos las tasas para abajo. Sí. Entonces digamos que ahí esa vuelve, gloria se acabó para el del CDT. Ahí vuelve y se ajusta un poquito el tema de tasas, sobre todo para negocios, digo, no tradicionales financieros. Eso nos puede beneficiar. Y yo creo que todo este impulso del presidente de inicio de año, de todas estas reformas, pues van perdiendo un poquito de inercia. Y yo creo que al final vamos a estar teniendo una presidencia con algunas reformas, pero no tan críticas como se esperaba. Alejo, ahora pues hablamos de cómo arrancó tu empresa y todo. Yo quería hacerte una pregunta porque esa historia tuya es bonita y es una historia que probablemente le va a llegar a algunas personas que arrancan a emprender. ¿Cuál fue el mayor reto? Lo primero, lo que hablábamos ahorita es cómo tener ese aguante, las primeras confrontadas con la realidad de que tu negocio no arranca rápido como crees, que económicamente, o sea, el ser humano no está diseñado para perder plata. Eso le pega al ego. Sí, exacto. ¿Cómo ver un PIG negativo? O sea, uno no está preparado para eso. Y nadie te lo va a enseñar. A uno no le deberían enseñar a restar. Pues, aparte que dijiste algo hace rato cuando hablabas de tu experiencia en bolsa. Al final los negocios tienen mucho de la emoción. A mí, por ejemplo, me encanta la serie Billions. Uno ve que tienen una psicóloga dentro de la firma comisionista. Yo creo que al final todos deberíamos tener una psicóloga o un psicólogo a nivel de empresa. Porque al final las empresas son gente, somos personas y las personas somos emociones. Cuesta cuando uno es emprendedor que te cierren una puerta. Cuando hace 3 meses dirigías una empresa o dirigías un negocio donde te abrías en una posición de poder y todo el mundo te contestaba. Entonces el ego no está preparado para que alguien le diga no. Entonces, no, pero ¿qué es lo malo que estás haciendo? No, hay que entender que uno está chiquito y eso te cuesta. Armar equipo me ha parecido retador y llevo 15 años por todo lo que hablamos, somos seres humanos. Uno tiende a pensar como yo soy emprendedor, todo el mundo se alinea conmigo y la gente muchas veces cuando es empleada, no es emprendedora, es empleada. De eso uno hay veces espera mucho de la gente. Chocar con eso cuesta, porque uno, no sé, nosotros por ejemplo en nuestra oficina, en ese tema de calidad de vida, nosotros nunca hemos trabajado un sábado. Yo soy enemigo que la gente quede por la noche. Enemigo. Porque como yo también, a mí me gusta montar en bicicleta, me gusta tener familia y todo, yo digo, todo el mundo debe pensar así. Pero puede que algún día en la vida necesites hacer un esfuerzo adicional. Entonces, lo que decíamos, como ese único día, querés que la gente, y muchas veces la respuesta no es igual. Entonces, alinear los intereses hay veces cuesta. ¿Qué más me ha parecido? Bueno, en mi mundo hay una cosa que cuesta mucho y es el no ser un banco o una entidad vigilada por Superfinanciera, es como un estigma. Es una lucha permanente en demostrar que vos sos legal. Muchas veces la gente te pregunta, pero ¿vos sos qué? ¿Una firma comisionista? ¿Vos sos un banco? No, yo soy una entidad comercial como cualquier otra.
Pero entonces como que, ¿dónde está el? Pero, ¿sabes qué pasa ahí? Que es que hasta las reguladas han cometido unos errores inmensos. Sí. Entonces, yo entiendo esa preocupación y es una de las cosas que me tiene pensando mucho ahora. Mira, por ejemplo, el sector de bolsa, se tutearon varias, pero finalmente cayó la más importante, que era Interbolsa. Y yo creo que la bolsa no ha vuelto a hacer lo mismo desde esa caída. Se perdió la credibilidad y se perdió por muchísimos años. Yo no sé cuándo se recupere. Entiendo que el mercado es mucho menor de lo que nos tocó, por ejemplo, en ámbitos como de acciones, en deuda pública, y eso debe ser gigantesco. Y se perdió eso. Por ejemplo, en el sector de la construcción, yo ahora tengo temor porque pues hay un informe que habla de que hoy hay en liquidación 550 empresas, salió en la República. Sí. Este año en Medellín salió una importante Orasde, y este año hay mucho ruido, pues no sé cuál sea la situación, pero acierto inmobiliario, y me da temor que pase lo mismo que pasó, por ejemplo, en la bolsa en su momento. ¿Ve qué está pasando con las empresas que hacen parte de los gremios, que eran grandes, que eran respetadas, y esas? Entonces, por eso entiendo un poco, Sí. y ese debe ser un reto gigantesco. Es un reto grande porque pues obviamente es un tema permanente que estás demostrando como que vos estás haciendo bien las cosas. Al final lo que te digo, yo creo que todos en cierto sentido lo que hacemos es vender confianza. Digamos, Es el activo más valioso sí, que tiene uno. obviamente vos innovas con tus proyectos, innovas con tu concepto de tu negocio, pero en esencia al final, digamos, comparativamente con otros constructores, pues lo que tenés es pues un proyecto que tiene, digamos, el pilar es una construcción y alrededor una serie de servicios y cosas. Pero ¿dónde está el cuide? Es que la gente confíe en que Lucas tiene el buen ojo para hacer las cosas, o el buen equipo para hacer las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, Y son todos los negocios. O sea, se replican todos. Entonces, yo creo que cualquier emprendedor tiene que pensar cómo genera confianza. eso. Entonces, a nosotros en 15 años nos han tocado lidiar crisis no generadas por nosotros. A mí me pasó que cuando nació Quantum, no sé, al año y medio vino la crisis de una compañía que era muy relevante. Factor Group. Factor Group, primer caso. Eso tiene unos daños colaterales enormes. Estraval. Después me toca el tema de Estraval y Elite, que era otra operadora de libranzas. Nosotros estábamos en libranzas, no tuvimos nada que ver con ellos, pero colateralmente. ¿Y qué pasa? El negocio Factor Group era la que manejaba corredores hasta vivienda. O que tenían unas inversiones grandes. Yo creo que tenían inversiones grandes. A mí se me redaban una plata grande Claro. en esa, y en otra chiquita perdí. Pero mira perdí toda. Mira cuál es el problema de esas crisis, que es la misma situación de Interbolsa y no sé si, por ejemplo, en construcción el tema de Space. La gente Ese no... fue reputacionalmente Sí, nefasto pero la gente estigmatiza a todo el sector. la industria, no que uno de la industria hizo las cosas mal. En bolsa, mira que la gente dijo, no, los corredores de bolsa, qué pereza. Son unos bandidos. Sí, unos bandidos, unos ladrones. No, venga, es un grupo de personas dentro de una firma, no todos los corredores de Interbolsa eran pícaros, un grupo de personas aparentemente hicieron las cosas mal hechas, pero inmediatamente hay un daño sistémico. En Estraval, ¿qué pasa? La gente dijo, uy, libranzas, el problema son las libranzas. No, el problema no era el activo. Es que el problema de Interbolsa, la gente no quería hacer repos después. No, es que el problema no son los repos. No los repos. Es el abuso de lo que pasó con los repos. Asumo que en Space la gente diría, no, los constructores todos son unos pícaros. No, vení, lo que pasa es que a lo mejor hubo un proyecto o un constructor que ligeramente hizo cosas y no sé pues ya específicamente cómo lo hará. Un proyecto que el diseñador se Sí, equivocó. se le fueron las luces y hizo tal. mal. Entonces, ¿qué pasa? Y había Que- problemas éticos grandes Sí, en ese diseñador. pero mira que entonces es como si todo el mundo dijera, uy, no volvemos a confiar en los constructores. Eso pasa en nuestra industria. Hemos tenido casos de... Y al final, ¿qué ocurre? Que la parte buena de esto es que viene siempre regulación. Digamos, buena de cara a la confianza. Para uno, hay veces es aburrido porque te ponen mil A trabajar. trabas. Pero ¿qué pasa? En nuestro mundo, que es un mundo que era nuevo hace 15 años, claramente, como en la bolsa. Nos reíamos ahorita de la bolsa Viva Voz y todas las cosas. La bolsa de hoy es muy diferente a la de hace 20 años. No, la MB, y lo ponen a estudiar ahora cada Exactamente. 6 meses. Pero eso, ¿por qué han nacido esas cosas? ¿Por qué han pasado cosas? Pues porque han nacido, los repos los regularon ¿cuándo? Después de Interbolsa. No, y te digo que
tienen una responsabilidad gigantesca, es que la gente juega el patrimonio. No, por eso, pero lamentablemente tienen que pasar cosas para que vengan regulaciones. A nosotros también nos pasó lo mismo. Cuando pasa lo de Estraval y pasa lo de LID, que era un negocio de libranzas que era muy ligero en términos de regulación, ¿qué terminó pasando? ¡Pum! Regulación. Hoy hacer un negocio de libranzas es diametralmente opuesto a hace 8 años, 7 años. Hoy tienes que montar un fondo, hoy tienes que estar bajo la lupa y la vigilancia de la super, hoy tienes que reportar 50.000 cosas. Allá para hacer libranzas necesariamente hay un fondo de por medio. Tiene que O sea haber que un si vehículo. es vigilado por la super. Sí, O sea, sí, no, para no, el factoring no. todavía no. Puede que llegue, pero todavía no. Pero digamos han pasado cosas que te exigen y eso ha depurado mucho el mercado también. Claramente el que dice, no, yo no me voy a Es meter un proceso de consolidación y de regulación. Sí, pero como en la vida, o sea, todo va pasando en la medida en que también lamentablemente pasan cosas. Pero la gente estigmatiza mucho. Entonces, luchar contra eso es como muy complejo porque, por ejemplo, yo te digo, pucha, cuando pasó lo de Estrada, nosotros decíamos, nosotros como que culpa. Y a nosotros se nos golpeó, nuestros mismos clientes decían, no, libranzas ya, por ahora quieto. Pues yo vete las libranzas, Sí, sabiendo que uno de los grandes se toteó. el más grande, porque es que te lo vendían más así, grande. te decían, creo Sí. que era Estraval, era el más grande, ese no tiene cómo caer, ese es gente seria. Entonces, mira que lidiar con esos factores de mercado de tus competidores o tus colegas es muy complejo porque, por lo que te digo, vos vas en tu empresa, y resulta que, pucha, el vecino la enredó, entonces ahora me ven mal a mí. Y eso es como un pare, repiense, arranque otra vez. Nosotros literalmente lo hemos hecho así. Ahora, ¿qué nos ha servido a nosotros también? También, porque también estas crisis nos han puesto digamos, como a mejorar también muchas de las cosas del proceso nuestro. Buenísimo. Pero sí, o sea, digamos, emprender ha sido chévere, pero no es una labor fácil. Alejo, para terminar, quiero preguntarte por un hobby tuyo. Todavía me acuerdo cuando te conocí, mucho más joven, eras más pesado, y después te volviste ciclista. Sí. Quisiera que me contaras un poquito de eso. ¿Cómo llegué a ese mundo? Sí, porque ya Mira, he visto cuando que era has dado vueltas por todo el mundo. Cuando era corredor de bolsa, me alimentaba hiper mega mal, Sí. pero pésimo. No desayunaba, almorzábamos después de que terminaba la rueda, que era como terminaba la una, había que hacer una labor operativa ahí de todas las transacciones. En fin, almorzábamos a las 3 de la tarde. Como yo no desayunaba, a las 3 que quería comerme todo lo que había. Entonces me alimentaba súper mal. En la oficina pedíamos mecato, bueno, mal. Un día, trabajando en Serfinco, me dolió un brazo. Me dio como un dolor aquí en el brazo. ¿Y era el brazo izquierdo? Sí. Ay. Entonces yo como que, ups, este tema no está como bien y me asusté. Entonces fui al cardiólogo y el cardiólogo me hizo el examen y me dijo, no, usted no tiene nada, pero va a tener. Cuando le conté, pues obviamente todo, y yo pesaba 25 kilos más. Lo que pasa es que como soy alto, entonces digamos que pues, era como grande, más grande. Sí. Pero a mí ese tema entonces me quedó sonando mucho, yo era anti-gimnasio, pero mi esposa siempre ha sido muy deportista. Yo al principio era como, no. Eso me llevó al gimnasio primero. Y empecé a ir al gimnasio muy a regañadientes porque no me gustaba, pero ya tenía como ahí como un temita que me asustaba. Pero empecé a bajar de peso. Y mucha la insistencia de mi esposa como no pares. En mi época de colegio había montado en bicicleta en alguna época. ¿Ruta? Sí. Entonces, como que mi papá también como, ¿y por qué no vuelves a coger la bicicleta y tal cosa? Y un día me acuerdo con Sandra, mi esposa, como que yo no tenía bicicleta, pero mis papás tenían bicicleta. Mi papá fue muy deportista toda la vida. Entonces, me acuerdo que salimos a dar una vuelta y como chévere, como bacano. Buen plan. Sí, pero pues a los 2 kilómetros éramos... Pero como, chévere la cosa, intentemos mañana otra vez. Mi papá no vivía en Medellín. Toda esta historia te la cuento, mi papá trabajó 30 años en Cerro Matoso, vivía en Córdoba. Entonces esta historia de las montadas fue primero allá. Mi papá se jubila y se viene a vivir a Llano Grande. Ingeniero de minas. Metalúrgico. Entonces, nada, salimos un día y de la bomba de Llano Grande y fuimos hasta el Hotel Las Lomas. Sí. 5 kilómetros. Plano. Destruidos. Relativamente. Vamos, ¿qué es esto tan duro?
pero al otro día intentémoslo otra vez. Y así nos fuimos A enganchando. mí me pasó una cosa parecida cuando compré bicicleta. Salí a Toviejo y alcancé a llegar a Chuscalito. Pasa que Palmas hasta entrenado es duro. Eso, a mí me parece que Pero es- llegué a Chuscalito y ahí me tocó llamar a que me recogían porque me iba a desmayar. Pero era una hazaña. No, No, uno se sentía como que había hecho una hazaña. Eso es un tema que a mí, yo soy muy dulcero, a mí me encantan los postres. Bueno, pero claro, yo bajé 3 tallas, bajé 25 kilos. Todo eso me... ¿Palmas en cuánto tiempo? ¿A Toviejo No, el Alto cuánto? No, 50 minutos. Yo nunca superé la hora. O sea, llegaba a 1 hora y 2, 1 hora y Sí. 3. No, pero es que Palmas, ¿sabes qué? Eso se ha vuelto, yo veo la gente que 30 minutos, que no corre. ¿30? El récord está en 28 minutos. Dios mío. O sea, eso es una moto. Sí, es una locura. Pero se ha vuelto una obsesión. A mí Palmas, por ejemplo, nunca en mi vida fue un reto. O sea, digamos que yo también A mí soy me parecía consciente. tan entretenido subir eso. No, yo lo subo. Pero, por ejemplo, mira, yo hoy en día monto fijo martes y jueves. Bueno, a menos de que esté lloviendo así pues mucho, pero cosas que a la gente le parecen locas. Yo me levanto a las 4:30 de la mañana, Sí. cojo el carro y subo a Indiana. Y hago una vuelta. Tengo como 6 diferentes rutas, me demoro 2 horas. Entonces monto de 5:15 de la mañana a 7:15 y estoy a las 8:30 en la oficina. Entonces no me parte el día ni nada, y yo literal salgo de noche. O sea, la gente, pero ¿cómo te pegas ese madrugón? Sí, pues, pero prefiero hacer eso que subir Palmas. Entonces, antes era Palmas martes, jueves, martes, jueves, martes, Y jueves. también has hecho otra cosa y es que has hecho mucho turismo de ciclistas. Entonces esa es la otra cosa. Logré encontrar un grupo, ya hace pues muchos años. Ahí está eh, Luis Javier Cuartas. Sí, somos como 15 o 16, que es muy particular, no siempre montamos aquí juntos, pero ese grupo es como sagrado y todos los años hace un viaje. Entonces es chévere porque al final se te vuelve como el objetivo entrenar para llegar al viaje. para ese viaje. Y hemos hecho muchos paseos. ¿Y escogen el viaje cómo? Bueno, tenemos un operador. ¿Rutas históricas o Pero no ya- necesariamente? Sí, entonces que los Alpes, entonces ya chuleamos los Alpes, que los Pirineos, como lo típico de las grandes vueltas. Pero, por ejemplo, el año pasado estuvimos en Austria, que Austria no es de ninguna vuelta así famosa, pero, pucha, te digo que qué cosa tan hermosa donde estuvimos. Y uno lleva las bicicletas, las alquila, ¿cómo es eso? Llevamos las bicicletas, casi todos. Y yo ya, aparte, con mi esposa, también hago viajes los dos. A montar en bicicleta. Sí. Entonces, por ejemplo, mi esposa es mayor que yo 4 años. Mi esposa cuando cumplió 50, yo le dije, bueno, ¿qué querés de 50? Me dijo, quiero ir a hacer un viaje. Nos fuimos los dos fuimos para Girona, plan de bicicletas 8 días, montamos en bicicleta todos los días, comíamos, hacemos un plan diferente. Al final tenés una vida muy equilibrada, pues, o sea, Sí. tenés tu hobby, tenés tu familia, tenés tu empresa. Sí, Bacano. y no creas, a mí la bicicleta me ha ayudado mucho para hacer empresa. Ve una pregunta y trago. ¿Lo dejaste? Sí. Que es que uno en la época de la bolsa No, tomaba uno pues mucho. tampoco, sí, no, yo era muy parrandero. sea, Lo que claro. pasa es que sabes que en este momento de mi vida que disfruto tanto la bicicleta, ¿Te quita energía? sí, digamos si vos me decís, ve, nos vemos un viernes como a tomar trago porque sí, Mañana yo digo, tengo yo no voy montada. a perder la montada el sábado. Ahora, si vos me decís, ve, nos vamos a reunir con amigos que no vemos hace mucho tiempo y hay una cosa especial, Sí, bienvenido. sí, pero claramente me he vuelto un mal tomador, o sea, ya, pues, Yo lo dejé, Sí. del desgaste que genera. Alejo, hermano, muchísimas gracias. no, ustedes aquí, su mucha primera carreta. vez en redes, yo creo que lo hizo bien, yo creo que hay muchos aprendizajes para la gente, Sí. de verdad, muy entretenido. No, ustedes por el espacio y obviamente también muy chévere, aparte de como esta nueva, digamos, situación de crear un contenido con una historia, pues también la conversaba chévere. Esta es tu casa Muchas gracias. y por Muy acá te chévere. volveremos a invitar. Mi nombre es Lucas Gómez, soy desarrollador inmobiliario y hoy tengo un sueño, crear la comunidad más importante de educación financiera y bienes raíces en América Latina y poder coinvertir con cada uno de ustedes.